Bienvenidos a lo que será el primer tema de la última parte del curso de Química General 2, en el cual veremos la segunda parte de todo el curso de Química General de Termodinámica Química. Para iniciar, hablaremos de un concepto llamado espontaneidad. No obstante, primero vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto en toda la trayectoria de este curso de Química General. Hasta el momento hemos estudiado lo siguiente. Primero, los tipos de reacciones, ¿recuerdan? Luego, vimos cuando nos metimos por primera vez en termoquímica la energía que involucra una reacción. Después, en este curso, en el bloque anterior, vimos la rapidez con la que se da una reacción. Y también hemos visto en el bloque anterior lo que fue las reacciones en equilibrio. Todo lo que esto involucra, los cálculos, la producción, los rendimientos y otro montón de cosas que hemos visto. Por lo tanto, si ustedes ven, ya sabemos cómo se dan las reacciones, ya sabemos con qué rapidez se dan las reacciones, ya sabemos qué tipo de reacciones hay, podemos hacer cálculos estequiométricos para saber rendimientos a pesar de, sin importar el tipo de reacción que sea, inclusive las que se encuentran en equilibrio. Entonces, en este momento nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué nos falta conocer? Bueno, si ustedes ven, hay un hueco gigante allí que todavía no hemos podido llenar, el cual es que todavía no sabemos, con solamente ver los reactivos, si una reacción se va a dar o no se va a llevar a cabo. Y aquí es donde entra el concepto de espontaneidad, que es básicamente lo que vamos a estudiar durante toda esta segunda parte de termoquímica. Bueno, el concepto de espontaneidad, como lo dice su nombre, básicamente es si algo se va a dar sin que un agente externo se involucre. Por ejemplo, si nosotros ponemos una manzana ahí en la mesa, con el tiempo progresivamente se va a ir pudriendo, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos que meterle calor, no tenemos que meterle un catalizador, no tenemos que ponerla en una disolución para que se lleve a cabo esta putrefacción. Eso es un proceso espontáneo. Otro ejemplo muy típico, que incluso lo usa el libro, es por ejemplo cuando se deja caer un huevo. Si usted pone un huevo a una altura y lo suelta, pues se va a quebrar espontáneamente. Usted no ocupa meterle ninguna energía, ni calor, ni nada para que este huevo se quiebre. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿un proceso espontáneo siempre será espontáneo? Ustedes posiblemente piensen en este momento que sí, pero la respuesta es que no es necesariamente un proceso espontáneo, siempre lo será. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos esa manzana y la ponemos a enfriar a prácticamente 0 Kelvin? ¿Qué pasa con la energía de activación de la putrefacción? Pues la energía que va a tener va a ser demasiado baja, las moléculas de la manzana, como para que se lleve a cabo el proceso de putrefacción, ¿cierto? Entonces allí el proceso no será espontáneo. Un ejemplo típico es el del agua. Este es un ejemplo que podemos ver todos los días en un congelador. Si nosotros tenemos hielo y lo ponemos a una temperatura mayor a 0 grados Celsius, ustedes van a ver que el hielo se va a derretir de forma espontánea. Ustedes no pueden poner agua líquida a temperatura mayor de 0 grados y esperar que se congele. No tiene sentido, ¿cierto? En cambio, si ponemos agua líquida a menos de 0 grados Celsius, progresivamente ella se va a ir congelando de forma espontánea, no ocupa ningún proceso adicional para que se lleve a cabo. Pero no pasa el proceso contrario, en el cual el hielo se va a derretir a menos de 0 grados sin ayuda de un agente externo, por ejemplo agregarle sal o una cuestión así. Entonces, un proceso no necesariamente es espontáneo, depende de muchas condiciones. Aquí vi una, por ejemplo, que como ustedes podrán esperar es la temperatura. Entonces, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué define cuando un proceso es espontáneo y cuando no lo es?
esta es la respuesta que vamos a contestar durante todo este tema. Continuando con la serie de preguntas introductorias a este tema que hay que responder para poder continuar aclarando este tema, vamos a hacernos la siguiente, que muchas veces se presta para confusiones. ¿Qué tan rápido es un proceso espontáneo? Ustedes podrán esperar que entre más espontáneo sea un proceso, sea más rápido. Bueno, eso no es necesariamente cierto. Por ejemplo, tomemos el ejemplo típico del diamante y el grafito. Más adelante vamos a ver que el diamante tiende a tener una conversión espontánea a grafito. O sea, durante mucho tiempo, si dejamos un diamante allí y lo dejamos un tiempo indefinido, al final va a ser grafito. O sea, él se va a ir convirtiendo lentamente en grafito. ¿Por qué? Porque la estructura del grafito es mucho más estable que la estructura cristalina del diamante. Pero ustedes en este momento podrán estar pensando, qué raro, yo nunca he visto un pedazo de diamante o un lindo cristal de diamante convertirse en un pedazo de mina de lápiz. Pues no, el proceso es sumamente lento. En cambio, un proceso como el de quebrado del huevo es sumamente rápido y los dos son procesos espontáneos bastante favorecidos a sus productos. Entonces, básicamente podemos decir que un proceso espontáneo va a ocurrir sí o sí, pero cuánto tiempo va a necesitar para llevarse a cabo, eso depende de otro factor que no estudiamos con la espontaneidad. En otras palabras, la espontaneidad es totalmente diferente a la cinética de una reacción. Finalmente, para terminar esta parte introductoria del tema, tenemos que introducir lo que es la reversibilidad de un proceso espontáneo. Un proceso reversible, como lo dice su nombre, es un proceso que puede regresar a su estado original sin cambio alguno y sin necesidad de introducir energía adicional. Por ejemplo, supongamos que derretimos hielo, ¿verdad? Es un típico ejemplo. Derretimos hielo, entonces el hielo va a ganar cierta cantidad de energía. Si nosotros de alguna forma, sin introducir un factor externo, desde el entorno logramos extraer esa energía para que el hielo se vuelva a congelar y tenemos los dos reactivos iniciales o el proceso inicial idéntico, ese es un proceso reversible. Desde ahora ustedes pueden estar viendo que eso es un poco utópico, ¿cierto? Tener un proceso reversible. O sea, es increíblemente difícil usted no introducir algún factor externo que pueda afectar un proceso reversible y hacerlo irreversible. Que un proceso irreversible es su contraparte, es un proceso que no se puede regresar a su estado original. Por ejemplo, pongamos el de la manzana. Tenemos una manzana y la dejamos podrirse. ¿Ustedes creen que es posible devolver esa manzana de su estado putrefacto al estado original? Técnicamente, teóricamente, debería ser posible, manteniendo un ambiente muy aislado y otras cuestiones ahí muy específicas, pero es prácticamente imposible realizarlo, porque mucho del calor, de la misma sustancia se pierde en el entorno. Entonces es prácticamente imposible que un proceso sea reversible. Ya les mencioné un par de ejemplos, les dejo a ustedes una noción de algunos ejemplos adicionales que ustedes puedan pensar desde casa, de tanto un proceso reversible como un proceso irreversible. Más adelante vamos a ver un ejemplo que se utiliza para este capítulo para explicar lo que es la entropía, el cual es el cambio de fase. Ese podría decirse que hasta cierto punto muy pequeño es un proceso reversible. En conclusión, podemos decir que prácticamente todo proceso espontáneo macroscópico es irreversible por definición. Ahora sí, bienvenidos sean al capítulo de termoquímica, la segunda parte, en el cual iniciaremos, ya sabiendo las bases de lo que es espontaneidad,
explicar lo que es la entropía. Si ustedes ven, entre paréntesis coloqué una S mayúscula. Ese es el símbolo que se utiliza para denotar la entropía en ecuaciones termodinámicas. La entropía, como yo les había mencionado en capítulos anteriores, es el grado de aleatoriedad o dispersión energética. También podría verse como el grado de estados libres o grados de libertad energéticos. La entropía, como ustedes podrán imaginar, es una función de estado y no es una función de trayectoria. ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerdan, les recomiendo que lo revisen porque se vio en el curso de Química General 1. ¿Qué implica una función de estado? Una función de estado lo que implica es que calcularlo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque para saber, por ejemplo, cuál es la entropía de una sustancia en un estado específico, hay que sumar muchísimos factores que no se pueden sumar. Por ejemplo, muchos estados microscópicos de vibraciones electrónicas, etcétera, no se pueden cuantificar fácilmente. Entonces, calcularlo como tal es prácticamente imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la misma que se aplica con lo que era la entalpía. ¿Por qué? Que como no importa la ruta que tomemos para calcularlo, recuerden que es una función de estado, no una función de trayectoria, podemos suponer el idóneo de un proceso reversible isotérmico para obtener otra fórmula, si desconocemos los valores iniciales y finales. Bueno, básicamente, lo que se realiza normalmente, por ejemplo se realizaba con entalpía, era que se calculaba un delta H, ¿verdad? Lo vamos a hacer lo mismo con la entropía, donde se va a calcular un delta S. Tenemos SI de S inicial y la SF de S final. ¿Cuál es el problema? Esto que les mencioné acá, muchas veces es imposible conocer los valores iniciales y finales de la entropía. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible calcular estos valores. Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo de un proceso isotérmico para obtener una fórmula, podemos verlo así. Por ejemplo, ¿cuál es un proceso isotérmico por excelencia? Supongamos que la variación de calor de flujo es un estado en el cual no hay aumento de temperatura, o sea, un proceso que lo que hay de cambio de temperatura entre el sistema y el entorno es un diferencial de temperatura, o sea, la cantidad más pequeña que ustedes se puedan imaginar. En ese momento, el proceso se podría decir que es isotérmico y prácticamente reversible. En ese punto, lo que podemos calcular es que el delta S es el calor reversible entre la temperatura a la cual se ubica. Ahora, lo que vamos a hacer es un estudio de caso, el cual es el delta S en el cambio de fase. ¿Por qué utilizamos un cambio de fase? Si ustedes recuerdan, un cambio de fase involucra una transferencia de calor, pero no involucra un cambio de temperatura. O sea, cumple muy bien casi todas las condiciones de esto que está acá, de esta definición, y por ende cumple muy bien esta definición de esta fórmula. ¿Cuál es el problema? No es cierto que esto sea completamente reversible. De hecho, es un cambio irreversible, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Para empezar, como les mencioné anteriormente, un cambio de fase es un proceso isotérmico. ¿Cómo se definía el calor del cambio en un proceso isotérmico de cambio de fase? Pues sí, recordemos que el calor que hay en un cambio de fase, la transferencia de calor en un cambio de fase, es igual a la entalpía de la fase de cambio. Por ejemplo, la entalpía de fusión, la entalpía de ebullición, la entalpía de sublimación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ocurre en un proceso isotérmico, entonces cumple perfectamente esta ecuación. Suponiendo, ¿verdad? Como siempre, lo que es la vaca esférica, el ambiente sin fricción del aire, etcétera, supongamos condiciones reversibles. En este caso, podríamos decir que el delta S de un cambio de fase al no haber un cambio de temperatura
va a ser igual al delta H del debido proceso entre la temperatura por cada mol de sustancia que esté cambiando. Conociendo esto, ¿por qué no hacemos un ejercicio súper rápido del cálculo del cambio de entropía? Veamos cuál sería el cambio de entropía de la ebullición de 300 gramos de agua a presión estándar. En otras palabras, su punto de ebullición sería de 100 grados Celsius. Eso equivale a 373 Kelvin. Bueno, aquí lo único que habría que hacer es aplicar el formulazo. Y aquí se encuentra la resolución, donde aquí pasamos los 300 gramos a mol y lo multiplicamos de una vez por el delta H de ebullición y lo dividimos entre la temperatura en Kelvin y listo. Si ustedes ven, las unidades de la entropía es kilojoule entre Kelvin, no entre Kelvin mol, entre Kelvin únicamente. Recuerdan que en el curso anterior vimos hasta la primera ley de la termodinámica, vimos la ley 0 y la primera ley. Ahora vamos a empezar a ver la segunda ley de la termodinámica. Para recordar una forma brevemente introductoria, recordemos que aprendimos con la primera ley que la energía se conserva, o sea, la energía en un proceso se conserva, nada más se transfiere del sistema al entorno o del entorno al sistema la misma cantidad energética, por así decirlo. Digamos que la introducimos a partir del entorno 5 kilojoules a algo. Esos 5 kilojoules los gana ese objeto, pero lo pierde el entorno. O sea, la energía se conserva. No, usted no puede crear energía en ningún punto de un proceso, ¿cierto? Pero eso sí, algo que nos dice inmediato, entrando la segunda ley de la termodinámica, es algo que parecerá que contradice la primera, que es que no pasa esto con la entropía. En otras palabras, la entropía no se conserva en un proceso. ¿Cómo así? Bueno, piénselo de esta forma. Recordemos qué es la definición de entropía. Entropía es básicamente la facilidad de dispersarse la energía en un sitio. Entonces, suponiendo que nosotros introducimos energía en un sistema, el entorno la pierde, el sistema la gana, pero hay una dispersión energética que se pierde, se devuelve, por así decirlo, al entorno o viceversa. Nosotros le pasamos del sistema al entorno, pero de cierta forma la energía se distribuye y no llega a nuestro objetivo. Ya que esto quedó medio confuso hacia el aire, ¿no les parece genial que lo comprobemos con un ejercicio? ¿Qué les parece este ejercicio súper sencillo? Utilizando la fórmula de entropía que vimos anteriormente. Dice así: ¿por qué no derretimos un mol de hielo? Con estas condiciones, ¿cierto? Temperatura de fusión 273 Kelvin y el delta H de fusión del hielo es de 6 kilojoules entre mol en un entorno que se encuentra a 298 Kelvin, o sea, a temperatura ambiente 25 grados. Básicamente, lo que habría que hacer es que se calcula la entropía del hielo, la que está en este momento ganando o perdiendo. En este momento lo que estaría haciendo es ganando esa entropía, ¿cierto? Porque está introduciéndole calor, etc. Entonces, si vemos, la entropía tiene este valor para un mol de hielo, 22 joules entre Kelvin. En cambio, podemos calcular la entropía en el entorno a esas condiciones, la cual se calcula así de fácil, igual. Recordemos que el calor, al ser energía, la energía se conserva. Entonces, si yo aquí gano 6 kilojoules, entonces acá perderé 6 kilojoules, ¿cierto? Suena totalmente lógico, porque la energía se conserva en un proceso. En cambio, si calculamos la entropía, vemos aquí gana 22 joules y el entorno pierde 22 joules. En este caso, lo que vemos es que la entalpía total del proceso, que sería solamente la suma de las dos entalpías del entorno más la del sistema, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en un lado está ganando 6 kilojoules entre mol, y es un mol, entonces estaría ganando 6 kilojoules, y en el otro estaría perdiendo 6 kilojoules, entonces se suma
y da igual a 0. La energía se conservó en todo el proceso. No obstante, la entropía, que aquí la calculamos, hacemos el mismo sistema y vemos la entropía total de este sistema más entorno, vemos que lo que ocurre es que hay una diferencia de 2 joules. Esa entropía, básicamente lo que pasó fue que se fue, salió, se dispersó en el universo. ¿Qué ocuparíamos para que la entropía fuera igual a 0? O sea, que se conservase la entropía. Básicamente lo que se ocuparía sería que el proceso fuera totalmente reversible e isotérmico, donde en un diferencial de temperatura el proceso se devolviera y, como es un proceso isotérmico, aquí la temperatura sería igual que acá, entonces nos daría igual a 0. Si ustedes ven, la entropía, en este caso, ideal, va a llegar como un mínimo a 0 y siempre va a ser o 0 o positiva. Denle en cabeza, ¿qué pasaría si el entorno más bien estuviera a menos temperatura? Calcúlenlo por ustedes y dense en cuenta que en realidad esto que les acabo de mencionar, que la entropía siempre va a ser igual a 0 o mayor que 0, se va a conservar. Ahora bien, ya con lo que he mencionado, les presento la ecuación de la segunda ley de la termodinámica. Conozcan al verdugo del universo. Básicamente lo que dice esta ecuación de la segunda ley de la termodinámica es que la entropía del universo crecerá de forma indetenible. En otras palabras, la energía que tiene el universo se va a dispersar, hacerse aleatoria, crecerá indefinidamente y no podrá ser utilizada en ningún proceso. ¿Por qué? Porque al final se logrará un equilibrio termodinámico absoluto, o sea, donde todos los objetos en el universo van a tener la misma cantidad de energía y no va a haber ningún proceso de diferencia energética. A esta teoría se le conoce como la teoría del universo frío. Les recomiendo que le peguen una leída, es súper interesante. Por supuesto, nosotros no lo vamos a vivir, pero es algo que se está pronosticado para cientos de miles de millones de años en el futuro. Es una lectura súper interesante y se las recomiendo. Hasta aquí llegamos con la primera parte del tema 8. Nos vemos en la segunda parte.